Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para discutir y analizar los nuevos paradigmas de la justicia en México. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que se ha venido renovando y ha generado expectativas, ha generado discusiones también, como es normal y propio de todo Estado democrático, que tiene que ver con la justicia laboral, esta renovación de índole sustantiva y también procesal a nuestros ordenamientos laborales. Y para ello le doy la bienvenida al programa a Alma Rubí Villarreal Reyes. Alma, bienvenida. Gracias, un Pues gusto. tú, una gran experta en derecho laboral, te has dedicado mucho. Aquí tengo un libro que escribiste en coautoría con Arturo Alcalde, reconocido laboralista, Sin duda. formador de muchas generaciones de abogadas y abogados laboralistas, tú misma, Alma Rubí Villarreal y Eugenio Narcia. Es la Ley Federal del Trabajo comentada, pero ya con las reformas de 2019 a la propia Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019 y las posteriores, ¿verdad? Lo publica la editorial Porrúa, es una obra pues que ya se ha convertido en una referencia muy consultada y que sin duda habrá de ser del interés de quienes están escuchándote, Alma, y quienes te están viendo. Ahora, Gracias. déjame te planteo esto. Eh, ¿Cuál es el origen de esta reforma, digamos, constitucional 2017? Legal 2019 con algunos ajustes posteriores en materia de subcontratación, de teletrabajo, etcétera. Pero, ¿de dónde veníamos o de dónde surge? Hay gente que habla del Tratado de Libre Comercio, hay gente que habla de impulsos de ONGs, hay gente que habla de algún gobierno anterior. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo surge? Sí, bueno, tiene varios antecedentes. En realidad esta ley es producto de hace 3 décadas, fácil, donde mujeres y hombres trabajadoras, el sindicalismo independiente estaba pidiendo que hubiera un cambio del modelo laboral. Ahí participaron gente como Néstor de Buen, gente como Alfonso Bouzas, sindicatos, organizaciones sindicales como el Frente Auténtico del Trabajo, gente como Graciela Benzuzán, que es una académica muy reconocida, el Foro Laboral, sin duda. Y se pedía este cambio de manera urgente porque nuestro modelo laboral se había convertido en una simulación. El tema de los contratos colectivos de trabajo, mejor conocidos como los contratos de protección, denominados así porque en realidad la parte empleadora negociaba con un líder sindical, normalmente a espalda de las personas trabajadoras que no se enteraban ni siquiera que existía este contrato colectivo. Por eso se les denominó los contratos patronales. Y esto trajo como consecuencia que no hubiera una negociación auténtica, sino había una representación real, no había una negociación colectiva efectiva, real, y esto trajo como consecuencia unos salarios muy precarios y, por supuesto, las prestaciones. Llegamos a ser de los países con los salarios más bajos del mundo, se decía, por lo menos de la OCDE, seguro. Claro, África, quitando África, Haití, nos encontramos en, en ese nivel. Entonces, pues es un trabajo de mujeres y trabajadoras sindicalistas, como ya lo mencionaba, que también influyeron, por supuesto, las relaciones con Estados Unidos. Sindicatos que se hermanaron a partir del Tratado de Libre Comercio. Se dice que hay de los expertos, hubo como un auge, un intercambio ante toda esta restricción. Acá en... Pero sí, sí voltearon a ver los sindicatos norteamericanos Sí, la claro. situación laboral en México, ¿no? Claro. Y en realidad esta reforma, que sin duda hay una injerencia también por parte de Estados Unidos, lo cierto es que esos sindicatos, Estados Unidos abrevó del sindicalismo independiente mexicano. O sea, no es que ellos conocieran el modelo, sino los sindicatos de México mostraron al mundo, en este caso más de manera más cercana a Estados Unidos y Canadá, por el Tratado de Libre Comercio y luego por el TEMEC, eh, esta situación. Hubo también quejas internacionales, por ejemplo, la queja 2694 ante la Organización Internacional del Trabajo, con una característica. Normalmente se hacen denuncias, pero por un caso concreto. Esta queja en realidad fue una descripción del modelo laboral que imperaba, toda esta contratación colectiva, porque quien revisaba la ley, pues decía, pues la ley está pues bien,
sino perfecto, Formalmente, formalmente. claro. El problema no era lo formal, el problema era lo real. Y entonces eso trajo como consecuencia este cambio de modelo. Y en la reforma constitucional hubo tres aspectos fundamentales, que fue la impartición de justicia, que fue el paso de las funciones de las juntas de conciliación y arbitraje, la resolución de los conflictos laborales, a los poderes judiciales, ya sea federales o locales. Un segundo bloque fue la democracia sindical, la negociación colectiva y la libertad sindical a través de un mecanismo que es el voto libre y secreto. Y Y personal, ¿verdad? el directo no se El puso en directo. la Constitución, que luego fue un No, gran en la debate. Constitución, sí, cierto. Fue En hasta la ley. reforma del 2019 a la ley, donde se Claro. estableció lo de necesariamente la consecuencia de que sea secreto tiene que ser directo. Claro. Que hubo ahí una rebatinga, pero Sí, sí. finalmente fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia. Y el tercer eje de esta reforma constitucional, pues fue la creación de un centro de conciliación, una conciliación prejudicial, donde este centro federal, se llamaría posteriormente, que era de conciliación para la competencia federal, pero también con dos funciones muy importantes, que es el registro a nivel nacional de todos los sindicatos, de todos los contratos colectivos, de todos los reglamentos interiores de trabajo y todos los procedimientos que tengan que ver con esto. Y además, su facultad de este centro de vigilar las consultas que se lleven a cabo bajo las reglas democráticas. También hay centros de conciliación locales, pero solamente se ubican, se constriñen a la conciliación local de sus entidades federativas. Vamos por partes. Yo creo que acabas de delinear perfectamente, con gran claridad, el menú de temas que precisamente necesitamos abordar en este programa. Y como tú mismo como tú misma lo relatas, pues vamos por la parte de la impartición de justicia. ¿Qué pasaba con las juntas? Porque parece un modelo, por un lado, que responde a una cierta lógica corporativista, digamos. Aquí está el factor o la representación laboral, aquí está la representación empresarial y aquí está el gobierno, pero parecería también algo no tan técnico jurídico, porque pues en esta integración tripartita de las juntas no necesariamente vas a tener juristas formados así, pues con todos los requisitos del caso, que observaran todas las formalidades. Y luego, pues en la realidad las juntas arrastraban algunos vicios, creo yo, pero tú como experta, ¿cómo valoras el origen también del cambio en materia específica de impartición de justicia laboral? Sí, sin duda, esta integración tripartita en su momento pues, respondió a una situación también nacional del momento histórico, pero poco a poco se fue deformando. Y una parte se fue deformando porque en realidad quien empezó a tener la resolución de los conflictos era la parte nombrada por el Estado, o sea, los presidentes o presidentas de las juntas, y el problema es que era nombrado por el mismo ejecutivo, ya fuera federal o local, y esto se fue distorsionando. En aquellos asuntos en los cuales el Estado, federal o local, no tenía interés, no había problema. El problema se presentaba cuando sí tenía una injerencia y entonces, pues si tú eres nombrada por, pues respondes a. Sí, sí. ¿No? Y Entonces, ya está el presupuesto, ¿no? También. esto generó además una restricción del presupuesto, además había un control muy fuerte por parte de la parte empresarial en las últimas décadas, de tal suerte que no necesitaban una justicia muy, muy actualizada, muy boyante, porque en realidad tenían el control, porque llegamos al extremo de que no se presumía que no había ninguna huelga en el país, cuando teníamos de los salarios más bajos del mundo, o de la OCDE por lo menos, pues era un contrasentido. Y sin embargo no había protestas porque había el control. En las juntas no se te permitía llegar a la huelga. Entonces, todo esto, menos recursos, menos capacitación, un control por parte del Estado, pues fue deformando el modelo. Y además también, no solo aquí en México, sino esto se fue transitando en otros países. Tuvimos la oportunidad de ir a Chile, España, Uruguay, pues ellos empezaron en los 80, en los 90, empezaron a transitar porque ese mismo modelo de tripartismo pues ya estaba obsoleto. O sea, en ese punto estamos llegando tarde, Alma. Sí, cómo no, claro. ¿Vamos retrasados? Sí. Sin embargo, a mí me parece... Ahorita que te escuchaba,
de los años 80, Sí, pero desde pues los hace ya 90, 40 años claro. o 30. Claro, claro. En el 2009 fue, aquí en América Latina fue, Chile fue la pionera, Mm. empezó. Pero si nos vamos a España, o sea, se transitó al modelo laboral. Ahora, tampoco el modelo laboral por sí mismo garantiza, eh, pues, el paraíso, como diría No, bueno, Graciela Benzuzán. pero ayuda, ¿no? Pero sin duda, este modelo corporativo, simulador, que trajo condiciones muy precarias, ahora a un modelo que se caracteriza por la oralidad, Sí. que tiene una fase escrita y tiene una fase oral, y que la fase oral necesariamente tiene que ser llevada por un juez, por una jueza, donde si no está presente se nulifica toda la actuación. O sea, una inmediación en sentido estricto, rigurosa. Estricto. Y que además en la fase escrita, que está a cargo de una secretaría instructora, Sí. desde la presentación de la demanda, emplazamiento, reconvención, o también réplica contra réplica, en toda esta fase la secretaría instructora, desde la presentación de la demanda, se presentan las pruebas y se ofrecen las pruebas que se tengan. Entonces es un cambio del modelo. En su momento hubo mucha resistencia y hubo pues un tanto crítica muy, muy fuerte por parte de los sindicatos, algunos abogados sin duda, porque decían que era dejar en desventaja a la parte trabajadora. Cuando se hace un balance y se dice, bueno, es que ahora la parte empresarial, la parte empleadora, a diferencia va a ofrecer el trabajo y ya no se le va a revertir la carga de la prueba. Entonces, y va a estar ante un juez. Entonces, este cambio de las reglas agilizaba, justificaba de manera integral este cambio en esta parte de ofrecer las pruebas, de enseñar las cartas, como se decía desde el principio. Ahora, y aquí, Alma, en esta nueva lógica, digamos así, de la impartición de justicia en materia laboral, los protagonistas en esa etapa al menos, pues ya son los poderes judiciales. Ya en Claro. un sentido formal, vaya. Tienen un papel muy importante, central. Incluso hay dos principios que se consagran en este nuevo modelo laboral, que es el de la proactividad y atender al principio de la realidad. Eso ¿Qué quedó en la ley, significa? ¿verdad? Sí, expresamente. Eso es bien importante. Es bien Ayúdanos, importante, ayúdanos. porque ¿qué es el principio de la proactividad? Que la parte juzgadora, quien juzga, no puede ser con una postura autista, sino tiene que tener un papel activo, interesado, impulsando, incluso no solamente impulsando para que no caduque o los tiempos procesales o además, no solo eso, sino en la conciliación, en todo momento, es una obligación de la parte juzgadora Todo momento. en todo momento, de estar impulsando, porque también se sabe por experiencia acudiendo al derecho comparado que si todo pasa a juicio, el sistema judicial se cae. Ah, no sé. Entonces, la apuesta es a una conciliación muy importante. No, pero subrayaba yo en todo momento, tú misma lo decías, porque pues ya venimos de una conciliación que ahorita te voy a preguntar más adelante sobre ella, pero ya estando en la etapa de juicio, la ley permite Sí, sin duda. Lo autoriza y expresamente. ahí esta caracterización que nos Está dentro compartes de la proactividad y está hay un dentro, ¿verdad? impulso, dice Sí, impulso a la conciliación. en ese Claro. sentido, ¿verdad? Sí, claro, Sí, es claro. importantísimo. Y el otro es Oye, la proactividad. y es una Perdón. gran responsabilidad del juez, ¿no? Sí, claro. Ahora, pues es parte de la transición, hay una resistencia, hay un desconocimiento. eh, Digo, vamos retrasados un tanto todos, ¿no? Sí. Porque es algo nuevo y ante lo nuevo pues siempre hay resistencias al cambio, sin duda, y desconocimiento. Nos hablabas de proactividad y el otro. El otro es atender al principio de la realidad, lo que se conoce como primacía de la realidad. Sabemos, por ejemplo, que en materia laboral es clásico que se diga, bueno, tiene que haber un contrato para que haya una relación laboral. Entonces, la jurisprudencia incluso ya lo ha abordado mucho el Poder Judicial diciendo, pues sí, eso sería lo ideal, eso marca la norma. Sin embargo, si tú demuestras en la vía de los hechos que eres subordinado, que tienes un horario de trabajo, recibes un salario a cambio, pues no hay duda que hay un vínculo jurídico de trabajo y por lo tanto se debe entender que hay una relación de trabajo, aunque no exista la formalidad. Ese, creo, ejemplo muestra cómo la parte juzgadora no puede estar solamente atendiendo a lo formal. Oye, Alma, tú y yo habíamos hablado en algún programa, aquí en Justicia TV, precisamente en algún episodio de Ya lo dijo la Corte, de alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había anticipado esto, ¿no? Por ejemplo, para despido de
mujeres que estuvieran embarazadas, en donde Claro, se alegaba por parte de la empresa desde el que habían 2016. renunciado, ¿no? Claro. Y ahí es donde Sí, se dijo que si bien es cierto, pudiera pensarse que una renuncia, esa es un poco más reciente, el 2019, pero sí, la renuncia se dijo, bueno, hasta ahora se ha considerado que la renuncia es la manifestación de la voluntad y contra eso pues es muy difícil revertirlo. Sin embargo, atendiendo a la realidad que muestra que es poco probable que una mujer cuando más necesita el servicio médico, cuando más necesita el ingreso por ella misma y por su hijo, cuando más necesita la atención médica, no es lógico, no es creíble que ella renuncie justo en ese momento. Por lo tanto, la simple renuncia no será suficiente para entender que se terminó el vínculo laboral por parte de la trabajadora, sino que deberás demostrar otros elementos para comprobar que efectivamente obedeció una causa diversa. Si no, hay una presunción de discriminación. porque me acuerdo que eran incluso mujeres trabajadoras que tenían salarios no muy buenos, incluso se dedicaban a tareas de limpieza, Claro. afanadoras, etcétera, y que se aducía que habían renunciado, pero ya muy avanzado el embarazo, o Claro, sea, casi sexto, séptimo mes, claro. como a cuenta de qué, ¿no? Claro. También ese criterio se hizo en 2018 con una trabajadora del hogar que llega a la Suprema Corte de Justicia y que justamente dos aspectos ahí centrales y que fue el precedente para que luego las trabajadoras del hogar se entendiera en la ley o se dispusiera expresamente en la reforma del 2019 que las mujeres trabajadoras tenían derecho a la seguridad social. No era voluntario, no era optativo para la parte empleadora. En ese caso, que se resolvió en 2018, en la segunda sala se dijo es inconstitucional ese artículo que dice que es voluntaria la inscripción ante el Seguro Social, porque no hay ninguna razón para que lo sea, y se atendieron las estadísticas a la realidad y se dijo, en realidad hay una discriminación porque esto pasa porque las mujeres, a la estadística, el 95% de las 2.300.000 trabajadoras del hogar que hay son mujeres. ¿Cuánto dijiste? 2.300.000. Caramba, Sí, es altísimo. altísimo. Entonces, Y, eso fue un punto y, muy y del importante. total de gente que trabaja en tareas domésticas, ¿qué porcentaje son mujeres? Dijiste? 95%. 95. Claro, es altísimo. No, no Entonces sabes. dijo, ahí se acudió a las estadísticas. Y el otro elemento muy, muy importante fue, había una renuncia. Era una mujer que tenía 50 años de haber trabajado para una familia, primero a la mamá y luego a la hija, 50 años. Había criado a las hijas, a dos hijas, y en ese caso hay una renuncia hecha en máquina cuando la señora el grado escolar era muy bajo, etcétera, etcétera. Entonces no correspondía a su grado de instrucción con la perfección de la renuncia, con el lenguaje utilizado, con la máquina empleada. Entonces dijo, no, perdón, no le La, puedo dar valor a esa la renuncia. obligaron a firmar, Claro, vaya, o le claro. sacaron la firma. Porque también me acuerdo que había una prueba pericial en materia de grafoscopía que acreditaba que sí era su Que así firma. era. O sea, no se había falsificado la firma. Entonces, no es un problema de eso. Y bueno, sabemos que otro de los cánceres del derecho laboral individual, pues es la simulación, o sea, la obtención de las renuncias en blanco de manera previa a ser contratado. Y dada la desventaja que tiene la persona trabajadora, ya sea mujer u hombre, pues firmas lo que quieras en aras de que te den el trabajo, ¿verdad? Ahí Tienes está. una familia, Ahí tienes está una la cuestión. obligación. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a regresar enseguida para continuar en esta conversación con Alma Villarreal sobre pues, las nuevas fronteras, los nuevos temas del derecho laboral, los nuevos paradigmas en este programa especial de Justicia TV. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para hablar de los nuevos paradigmas de la justicia. Específicamente estamos hablando de las cuestiones laborales, de eso que se ha denominado, creo yo atinadamente, el nuevo derecho mexicano del trabajo. Estamos platicando con Alma Rubí Villarreal Reyes. Y ahora, Alma, en esa lógica de los diversos temas que tú misma esbozabas, te quiero plantear la dimensión colectiva del nuevo derecho mexicano del trabajo. Sabemos que el derecho del trabajo tiene una vertiente individual, pero tiene una vertiente colectiva y me parece, tú nos lo confirmarás si fuera el caso, que en materia colectiva han cambiado Claro. muchas cosas desde ese paradigma de la simulación a la que
al que hacías tu referencia. Cuéntanos un poquito esa parte, cómo está. Sí, como mencionaba, uno de los segundos ejes fue la democracia y la libertad sindical. ¿Cómo se construye este gran cambio de este modelo? Bueno, señalaría a partir de este voto personal libre, directo y secreto, que a mí me tocó en el 2006, el primer asunto donde se habló por primera vez, era la Secretaría Proyectista, el magistrado Héctor Arturo Mercado López, en el tercero laboral, Sí. nos llega un asunto y donde se hablaba de un recuento. Entonces el tema era el voto libre y secreto o abierto, que era lo que hasta entonces se había venido practicando, ¿no? Porque la ley no establecía si era libre o secreto. Entonces a mí me toca hacer el proyecto de esa resolución de titularidad y por primera vez ahí se establece que debería ser secreto, debería ser directo, debería de haber un padrón confiable elaborado previamente por la autoridad y en un lugar neutral. Esos mismos principios ahora se recogen, estamos hablando luego la Suprema Corte de Justicia, en una denuncia de contradicción que a mí me tocó denunciar, y en el 2009 se emite la jurisprudencia. Pero bueno, la ley luego en el 2012 tuvo cambios, ya no se estableció y eso había quedado un poco ahí medio en el limbo porque no se aplicaba a pesar de la jurisprudencia. En esta reforma del 2019 se establece ese mecanismo desde la Constitución. Ya no hay duda, lo único que no se establece es que fuera directo. En la reforma al 123 constitucional se establece ya que es directo. Y yo creo que este es un gran avance para el modelo laboral porque se establecen 5 procedimientos donde se devuelve el poder a las personas trabajadoras, a las mujeres y hombres trabajadores. Cuando digo mujeres y hombres trabajadoras, quiero referirme a todas las personas porque en realidad es hombres, mujeres y personas con cualquier preferencia sexual, ¿verdad? No lo podemos olvidar. Eso queda claro, ¿verdad? Solo que la ley, bueno, pues fue redactada en esos términos. Pero en ese modelo se establece en las elecciones de la directiva sindical tiene que haber voto secreto, pero también tiene que haberlo en la constancia de representatividad cuando hay 2 o más sindicatos. Que esta figura es nueva, ¿no? Que es totalmente Constancia nueva. de representatividad. Constancia de representatividad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que para poder celebrar un contrato colectivo de trabajo o la revisión, necesariamente tienes ese contrato inicial, tienes que demostrar por nuestra historia que representas por lo menos el 30% de tu gremio. Entonces, si es un solo sindicato, haces un listado, pones el nombre, la firma, el CUP, lo entregas ante el Centro Federal y él lo cruza con otras instituciones. Si es una sola organización gremial, pues le entrega la constancia y demuestra que efectivamente reúne el 30% exigido, se entrega la constancia de representatividad. Si son 2 sindicatos o más, tiene que haber una consulta entre la base trabajadora y tiene que ser a través del voto secreto. Donde ya se verifique la obtención de este porcentaje. De este porcentaje. Esto, Alma, nos permite advertir o a partir de este comentario podemos concluir que ya la Ley Federal de Trabajo está pensando en un pluralismo sindical, ¿no? Claro. Ya claro. no esta figura de que un sindicato agarra a una empresa y los demás ya no pueden entrar, etcétera, ¿no? Sí, porque es el devolver el derecho a las mujeres y hombres trabajadores de la vida sindical, de esa negociación colectiva. Claro, tiene ahí enfrente una parte empleadora que tendrá que negociar atendiendo a las condiciones, la productividad, etcétera. Pero son ellos los que realmente tienen el derecho, la voluntad y la vía para negociar. Pero fíjate, si la constancia de representatividad se puede obtener a partir de la constatación y acreditación de que se tiene el 30% de la base trabajadora en apoyo a ese sindicato, pues sí está viendo el legislador ahí pues una distribución de poder o una redistribución de poder Sí, de representación sindical adentro de la empresa, ¿no? sí, claro. Y eso yo creo que es bueno, ¿no? Es muy bueno. Era una vieja demanda del ¿Verdad? sindicalismo Yo lo veo independiente. bien. Desde hace, por lo menos desde que yo llegué a esta ciudad, hace 33 años, yo lo escuché. Ahora, una vez obtenida esa constancia de representatividad demostrado ese 30%, hay una segunda etapa. Ese sindicato que representa va a sentarse a negociar con la parte empleadora. Correcto.
se negocian los términos del contrato y tiene que someterlo de nuevo a una aprobación de la parte trabajadora si está de acuerdo a esos términos negociados. No el contrato a lo mejor en sí mismo todo, porque no hay oportunidad, sino los puntos que fueron negociados con el patrón, con la patrona, y tiene que someterse de nuevo a través del voto libre, directo y secreto. Déjame entender esto bien. Entonces, esa negociación que evidentemente se da entre, por una parte, La la parte directiva patronal sindical. y la directiva sindical, después pasa una especie de ratificación o de Claro, consulta a la base. claro. Entonces, ya no estamos, Alma, en esa época donde las directivas sindicales hacían, deshacían y luego le avisaban a nosotros, así quedó este asunto. No, ya ese empoderamiento, pues ya, No existía, pero ahora ahí ya. está presente. Y también esto, pero no solo ahí, ese es el segundo procedimiento, pero el tercero es que los contratos colectivos de trabajo se revisan cada 2 años. Y cada 2 años, de nuevo, va a tener que haber una consulta. Pues muy bien, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso se dice que esta reforma laboral formalmente pues es una joya. Claro. Es algo histórico. ¿Pero por qué dices formalmente? Porque otra cosa es llevarlo a la práctica, Pues como yo todo. entiendo, por lo que yo he podido revisar y leer de información oficial, parece que va a caminar. Sí, sí, sí va caminando. Había mucha desconfianza, por supuesto. Hay resistencias, no lo podemos Vaya, conocer, pues estás afectando intereses. por supuesto. Y a veces me atrevo a decir intereses económicos De fuertes, todo tipo, fuertes, claro, políticos también. claro, claro, claro. Había Pero intereses bueno, políticos en ese. antes, claro que había. Ahora, bueno, no podemos desconocer que hubo un cambio, al menos en ese sentido hubo sensibilidad y por supuesto que ahí está. Y este es un trabajo, hay que señalarlo, esta reforma de, como decía, de mujeres trabajadoras, pero también del Poder Judicial y ¿Mm? también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que antes era como un tanto impensable que hubiera toda esta pluralidad de actores, Sí. de académicos, ¿no? De presidentes de juntas y demás, pero hicieron un trabajo cada quien aportando. La Suprema Corte de Justicia muy respetuosa, pero aportando el marco jurídico, los principios que había sustentado en sus diversas tesis, y eso fue un marco, un referente muy importante para esta reforma laboral O sea, no es también. una reforma que pudiera tener una sola fuente o No, 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 para nada, para nada. hay un conjunto ahí Y incluso de factores que propiciaron la el reforma. anexo 23A, que es derivado de los acuerdos comerciales en el TEMEC, el Sí. tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, repito, abrevaron de lo que los sindicatos habían aquí por requerido durante décadas. Entonces, no era un desconocimiento. Recientemente estuvo aquí Gus Ryder, el director de la Organización Internacional de Trabajo, y esa queja 2694 que te decía, él en ese entonces fue un sindicato que apoyó, el sindicato más, la central más importante, la Confederación Sindical Internacional, la CSI. Él era el director, entonces con mucha sensibilidad apoyó esta demanda, que no era lo común, que no hubiera un caso concreto, sino solamente se describía el modelo. Pero bueno, volviendo a los procedimientos, Sí. entonces ya decíamos el de la directiva sindical, ya decíamos el del contrato inicial, Sí. contrato colectivo de trabajo, en la revisión, y también hay otro, que es el de la legitimación, porque una de las preguntas se dijo, bueno, muy bien, esos van a ser los contratos nuevos, pero ¿qué pasa con todos los que ya están? Ajá. Y que se hablaba de 1 millón de contratos colectivos. 1 millón. 1 millón. Se hablaba en ese momento de 1 millón de contratos Una colectivos. cifra Estratosférica. impresionante. ¿Qué hacer? Impresionante. Digo, muy bien, en 4 años, que se vence ahora en mayo del 2023, tendrán que ser legitimados. ¿Cómo? A través del voto libre, directo y secreto. Si esos contratos colectivos no se legitiman, no se ratifican por la base trabajadora, pues desaparecen. Mm. Y se tendrá la libertad para volver a demandar un nuevo contrato. Claro, en el Inter, que fue lo que pasó con General Motors, ese contrato sigue vigente. Las prestaciones no se le quitan a las personas trabajadoras, pero podrá venir otro sindicato, incluso puede ser el mismo, convencer y demás, hacer su trabajo, que de eso se trata, que tenga contacto con la base trabajadora y podrá, pues, de nuevo sentarse a demandar la constancia de representatividad y a negociar de nueva cuenta con la parte empleadora. ¿Y el Entonces, quinto? y el quinto es la titularidad. Mm. La titularidad. Entonces, ahí igual el voto es secreto. Cuando hay un conflicto entre dos sindicatos, se dice, muy bien, hay un recuento,
y pues se decide mediante... Oye, ¿y qué pasa con el tema que estoy seguro muchas personas que te están escuchando aquí en el programa se plantearán de la transparencia sindical? Porque también en la historia del sindicalismo mexicano, pues se han visto, no hace falta mencionar nombres, pero seguramente todos recordaremos algunos, liderazgos sindicales muy adinerados, déjame ponértelo así, en donde ha Claro, habido pues incluso sospechas o denuncias de plano de malos manejos. claro. Ahora, ¿cómo la reforma también incluye temas de transparencia o no? Sí, claro. Rendición de Y la cuentas. rendición de cuentas, voy a mencionar un artículo, el 373 establece que la directiva sindical está obligada cada 6 meses a informar cuenta detallada del patrimonio y de las cuotas. Y de esa asamblea donde el informe tiene que mandar cada 6 meses al Centro Federal el informe de esa cuenta detallada. Y no solo eso, además tiene que recabar la firma de cada uno de los trabajadores donde se le informa, por lo menos la firma, donde informa de esa cuenta detallada. Estos son mecanismos que antes eran impensables. Impensables. O el mismo centro, si hay duda, hay una duda razonable, no cualquier duda, en Claro. una directiva, por ejemplo, en una elección sindical, tiene la facultad expresa, así lo estableció la ley de trabajo, de volver a reponer la consulta en aras de verificar que efectivamente las cosas se llevan con transparencia, con democracia, respetando los principios de... La imagen que queda, Alma, después de escucharte en esta luminosa síntesis que acabas de esbozar de estos cinco, y bueno, pues que finalmente es el nuevo derecho mexicano colectivo del trabajo, Claro, es que ahora sí nos vamos a tomar en serio a las trabajadoras y a los trabajadores, porque parecería que antes era un tema de, pues, cupular, de que, a ver, líder, véngase para acá, ¿no? Vamos a acordar aquí el contrato colectivo, vamos a acordar para usted unos beneficios de este lado, o diga qué interés tiene usted, ¿no? claro. A lo mejor compartir un poquito del negocio, a lo mejor por allá darle alguna prebenda, pero ¿quién no aparecía en esa ecuación? ¿Quién no estaba ahí? Pues los trabajadores y los trabajadores. Y uno diría, oye, pues ¿qué nos trata de eso el derecho al trabajo? ¿Que no verdaderamente son los protagonistas? Pues no estaban. Éramos, Ahora están, éramos Alma, ahora ejemplo. están. Claro. Ahora, este es un trabajo de todas y de todos. Requiere mayor difusión, mayor comunicación, mayor estudio, mayor capacitación. eh, No se ha difundido, No, ¿sientes? claro que se ha difundido, pero creo que no es suficiente. Si bien ha sido muy importante, incluso pongo el ejemplo de lo que más conozco, que es el Poder Judicial de la Federación, inició semanas muy fuertes, o sea, un periodo muy fuerte, no ha parado, de sensibilización, capacitación y una especialidad laboral. O sea, era tan denostado el derecho al trabajo que ni siquiera teníamos una especialidad laboral. Ahora, con la de la reforma en la escuela judicial, tenemos una especialidad donde se recibe a todo mundo, claro, hay un examen mínimo y donde se dan todos estos nuevos principios y se difunde y en las casas de la cultura, la Secretaría del Trabajo por su parte igual, o sea, por supuesto que estamos en eso, pero sin duda falta. Oye, y en ese punto, Alma, alguien que ha estudiado tanto, que tiene tanta experiencia, obra escrita, etcétera, en la materia, también obviamente una vocación docente, como sé que la tienes de difusión y de compartir tu amplio conocimiento, ¿qué le podría decir a los abogados y abogadas, o quizá incluso a los estudiantes, respecto de las nuevas oportunidades que este marco jurídico trae? Porque también, ahora que te escuchaba, pensaba yo en la necesidad de construir una nueva abogacía. Sin duda. Yo creo que esa forma, con mucho respeto lo digo para nuestros estimadísimos colegas, abogados, abogados laboralistas, pero esa forma de trabajar que se tenía ante las juntas de conciliación y arbitraje, con todo lo bueno y todo lo malo, yo creo que con esta reforma se va a tener que superar y va a tener que cambiarse. ¿No hay ahí, Alma, te pregunto, un mensaje de renovación de la abogacía? ¿Cómo lo ve alguien con tu experiencia? No, sin duda. Es un giro de 180 grados. Para empezar, ahora en octubre 3 de este año, llegan los juicios laborales a la Ciudad de México. Sí.
¿Por qué? Porque esta reforma La última etapa, ¿no? se implementó en 3 etapas. En la primera etapa en 8 estados, los que tenían menor ingreso, estadísticamente hablando de los juicios laborales, con la excepción del Estado de México, que es un estado muy grande, muy importante, pero él dijo, yo voy, ya estoy preparado. Luego siguió con los del ingreso mediano y ahora son los últimos 11 estados donde se encuentran los más grandes, ¿no? Incluida la Ciudad de México, incluida Nuevo León, incluido Guadalajara, eh, Coahuila, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Que hay que estudiar, que hay que difundir, que hay que capacitarnos. Y el mismo litigio oral no es lo mismo, ¿no? Pero no lo ves como una oportunidad en el sentido De que también, renovarse. pero yo pensaría en la palabra motivación, porque esa oralidad de que ahora, pero sí se va a tomar en serio y vas a estar frente al juzgador o juzgadora. Híjole, eso Que también, te estén viendo a los te ojos, estén que tú viendo, lo veas en ese que va a momento. quedar registrado, va a quedar grabado. Claro, claro, que es ante todo, pues las partes por lo menos, que es público, que es transparente, que estás viendo a los ojos al juzgador. ¿Pero no te parece como laboralista motivante eso? Para mí sí, bueno, era una vieja demanda. Estoy hablando de por lo menos de 33 años desde que yo llegué aquí. Por eso se dice que esto es la primavera laboral llegó, Ah, la primavera laboral, la claro, primavera del derecho del del trabajo. derecho del trabajo. Ay, eso suena muy bonito. ¿Por qué? Pues Es porque hasta poético. es una reforma que hace 33 años por lo menos yo estaba escuchando y que no se veía. Hace 10 años era impensable esta reforma. Dices 33 años, pero yo recuerdo un artículo, bueno, algunos artículos doctrinales de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, incluso Fixamudio, donde ya criticaban un poco la existencia de las juntas bajo la lógica de que no respetaba el principio de unidad jurisdiccional. Sobre todo Niceto Alcalá Zamora, que era el gran procesalista, decía, a ver, el ejercicio de la jurisdicción en un país supone que todos los temas, que todas las materias deben de corresponder a la competencia de los poderes judiciales. Esto de que haya por ahí, Claro. bueno, los contenciosos administrativos, que haya por acá la justicia laboral, él ya no lo vio, pero con los años la justicia agraria, que también tiene su propia especificidad orgánica, ¿no? Tribunal Superior Agrario, Tribunales Unitarios Agrarios, pues eso ya venía de los años 60. No, es que no podía ser juez y parte. Pues sí. Claro. O sea que sí el La rezago era, justicia estaba en manos del Ejecutivo. pero sí venía muy rezagado entonces el tema, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, totalmente. No, se fue desfasando. Digo, en los 80 ya en otros países ya estaban cambiando y nosotros ni por asomo. Pues yo veo un motivo más de celebrar esta reforma. Sí, sí, ¿Estás de sí, acuerdo? totalmente de acuerdo. No es una joya. Otra vez, este libro que hemos editado pues ha generado una serie de discusiones. Es un primer acercamiento a la ley, por supuesto, es invitación a la reflexión, Sí. pero también nos ha dado oportunidad de escuchar estas reflexiones. Hay dificultades, nadie dijo que esto fuera en automático el pasaporte al paraíso, como diría Graciela Benzuzán, pero sería ingenuo pensarlo, ¿verdad? Que la sola ley va a cambiar todo. La realidad no, hay resistencia. Pero ¿cómo ayuda? Pero como ayuda. Y las nuevas generaciones que a lo mejor tú como yo, que no tenemos ese introyectado, ese viejo paradigma, pues paradigma va a ser sin duda mucho más fácil, ¿no? Y más ágil, más transparente, sobre todo lo más confiable. Sí, pero también hay que estudiar mucho, como tú dices. Hay que ponerse a estudiar. Ahora, no podemos hay que reaprender, hay que sí, reaprender. sin duda. No podemos desconocer que va a haber una resistencia a la sindicalización. Incluso se dice que ya hay despachos que llegaron desde hace años que están fomentando ante esta ley del trabajo tan de avanzada en ese sentido, pues va a haber una resistencia y no se va a quedar con los brazos cruzados, no todas las personas empleadoras, pero sí tal vez bastantitas, más de las que creemos, para que no haya sindicatos y negociar directamente con las personas trabajadoras. Sí, puede ser un escenario. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con Alma Rubí Villarreal sobre este nuevo paradigma, muy bien definido por ella misma, la primavera del derecho laboral mexicano. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para discutir los temas
de vanguardia, los nuevos paradigmas de la justicia, y no cabe duda que uno de los más importantes es la materia laboral. Estamos platicando con Alma Robí Villarreal sobre estos temas. Y yo te quiero plantear una cuestión adicional que me imagino que tiene muchas aristas y que probablemente requeriría de una reflexión muy amplia, pero lo quiero centrar en la materia laboral, que es la cuestión del género. En México venimos de una sociedad que discrimina estructural y sistemáticamente a las mujeres y que en buena medida esa discriminación se proyecta al mundo laboral. No, no es ajeno Claro. el mundo laboral a un contexto de discriminación de género estructural y sistemático. ¿Qué nos puedes decir en la lógica de lo que aporta la reforma de 2017-2019? ¿Cómo no? Hay que tener presente que en esta reforma del 2019 se reformaron y o adicionaron 15 artículos, que no son cosa menor. Y en esos 15 artículos, justamente se trata de visibilizar pues esa desigualdad, porque la pregunta es, ¿qué es la perspectiva de género? Ah, Pues es un instrumento, una vía que permite visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres y que, como tú ya lo señalaste, no se queda en lo social, no se queda en lo cultural, sino también llega al mundo del trabajo. Entonces, en estos 15 artículos se trató de apuntalar algunos principios, algunos que cabe señalar ya estaban en la reforma del 2012, como es el tema del hostigamiento sexual o el acoso o la igualdad sustantiva, pero en estos otros 15 artículos se vino algunos a reformar, a apuntalar y en otros son de nueva creación. Voy a mencionar uno que me parece un triángulo para mí virtuoso en este tema de lo colectivo, que son el artículo que establece que no puede haber discriminación en contra de las mujeres. En las elecciones tiene que pasar, las elecciones de las directivas sindicales tienen que atender al principio de igualdad democrática y la perspectiva de género. Ese es uno. Otro es el 371, fracción 9 bis, el de la representación proporcional de las mujeres, donde se establece que atendiendo al número, o se debe entender que atendiendo al número de mujeres, debe ser la representación en la directiva sindical, y ahorita explico. Y el tercero es que los sindicatos no pueden discriminar a las mujeres. Este círculo, este triángulo virtuoso, como decía, me parece que no se le ha dado el realce debido, no hemos tomado conciencia, pero ¿por qué es tan importante? Porque es a través de los sindicatos la institución natural que defiende la agenda de las mujeres. Y ese rezago, me gustaría dar algunos datos, así sencillitos para ilustrar, sí. para dar una radiografía laboral de cómo se vive el mundo de las mujeres trabajadoras. En 1917, nuestra Carta Magna tan laureada en el mundo, sin embargo, a las mujeres no se nos permitió el derecho de votar. Sí, cierto. Y el estereotipo, el prejuicio que estaba ahí detrás es que no teníamos la madurez, no teníamos el criterio suficiente para poder elegir a quién nos gobernaría. En la ley de 1931, que fue la primera ley federal del trabajo, se estableció un artículo, el artículo 21, donde expresamente se nos disculpó que no exhibiéramos el permiso del marido para celebrar un contrato de trabajo. Es increíble. Y uno diría, oye, pero eso hace más de 100 años, ¿no? No, desgraciadamente eso continúa, porque si nos vamos al mundo Permiso del marido. del marido, así expreso, se disculpaba que a las mujeres casadas no exhibieran el permiso del marido, como una gran concesión. En su momento dijo, ¿qué más quieren, no? Ustedes mujeres, claro. Pero si nos vamos a las estadísticas, vemos que la población en este momento en nuestro país, el 51% somos mujeres. Pero si nos vamos al mundo del personal activo, de los trabajadores en activo, solo ocupamos el 45% frente al 75% de los hombres. Quiero señalar algo. Yo no quiero decir que las personas trabajadoras, los hombres trabajadores estén en jauja y no estén sujetos a la discriminación, al abuso. No estoy diciendo eso. Solo que dado la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, por estos datos que acabo de señalar, pues es mayor y por eso hay que apuntalar, ¿no? Porque si no... Oye, pero ¿no te parece aquí, Alma, tú como especialista en este tema, que hay ciertos
sesgos o ciertos rasgos discriminatorios que sí afectan más a las mujeres Sin duda, en el mundo del trabajo? sin Estoy duda, pensando, a ver, hay que ponerlo en la mesa, acoso sexual, claro. porque sí, es muy difícil. La estadística es más alta para las mujeres. En caso de un ascenso, aún teniendo mayor grado de profesionalismo, o sea, de grado académico, de doctoras, cada vez hay más doctoras como mujeres con doctorados. Y sin embargo, en caso de un ascenso, se prefiere en igualdad de capacidades a un hombre frente a una mujer. Regla general. No es en todos los casos, lo sabemos. Pero eso hay una tendencia, no lo podemos desconocer. Y la diferencia salarial. Claro, La diferencia salarial, brecha, la brecha salarial sí, que cabe mencionar que en los últimos 3 años el salario mínimo ha aumentado más del 60%, que es algo también digno de reconocerse que era impensable, y que las más beneficiadas somos las mujeres trabajadoras porque somos las que tenemos los salarios más bajos. Pero aún así la brecha salarial ronda entre el 16 y el 20%. En el mundo, no es exclusivo de México, sí. pero nosotros no estamos Yo había leído ese desgraciadamente dato fuera de para eso. México, ¿eh? Es un dato del Banco Mundial, ubica la brecha de género en México en el 20%. Claro. Pues es muchísimo. Claro, es muy alta. Y si nos vamos al mundo sindical, pues tampoco es diferente, porque a pesar de que las mujeres estamos en un nivel mayor de sindicalización, que es un dato que a mí me llama la atención, seguramente porque es obviamente el sector público y el privado, y el sector público están el sector educación, donde mayormente hay mujeres, seguramente por eso, pero el nivel de la representación sindical, o sea, en las directivas sindicales no llega ni al 9%. 9%. Ni 9%. Por eso es tan importante Pero el decías, las público mujeres son el 51%. Pues hay una disparidad tremenda ahí, ¿no? Me gustaría subrayar en esto de la representación proporcional de los sindicatos, de las mujeres, un ejemplo, porque luego ha habido muchas dudas o ha habido muchas preguntas cuando presentamos el libro. En un caso de donde hay un sindicato, 100 personas que trabajan, de las cuales 40, pongo números cerrados para facilitar el ejemplo, 40 mujeres, 60 hombres, y la directiva sindical a su vez está conformada por 10 carteras, 10 secretarías, por lo menos desde la convocatoria tienen que estar 4 mujeres, que es la representación proporcional, Correcto. por lo menos. Y además elegidas deben ser por lo menos 4. No solamente pueden ir 10, pero por lo menos elegidas en la directiva sindical. Es un mandato, no se está O sea, preguntando es una, no solamente la candidatura, sino el resultado. el resultado. O sea, Porque la si en integración final de la directiva. Sí, Ah, porque si, y además si va mal desde el principio, pues obviamente el resultado va a estar erróneo. claro, pero aquí, digamos, el mensaje sería no solamente al inicio, en la convocatoria, en la No. planilla, etcétera, sino En el resultado, en en el la resultado. votación final. Correcto. Y además, la interpretación, este es personal, debo señalarlo, o es la que sostenemos en este libro comentado, en esta ley comentada, es no solamente puede entenderse que es cualquier secretaría, sino son las que tengan órganos de decisión, por lo menos tiene que ir una, porque si bien es cierto que formalmente en las carteras todas tienen el mismo poder, en los hechos, la que tiene el poder es la Secretaría General o Claro. la Secretaría de Finanzas, depende del sindicato, por supuesto, o la de organización. Pero a las mujeres normalmente se les da la de actividades culturales o la de género y eso es propio de mujeres cuando no es así, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser también de poder. Y no solamente en la negociación colectiva, tiene que sentarse también en cualquier comisión, en cualquier comité, en cualquier ámbito con negociación con la parte empleadora, además, En el mismo, tiene que haber en el mismo sentido, esa representación proporcional representación proporcional. de las mujeres. Porque esto ha traído como consecuencia, por esta baja representación de las mujeres, que decía que no llegamos hasta ahora ni al 9% en las directivas sindicales, como secretarias generales, Sí. que no se posicione en la agenda de género. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la agenda de género? La brecha salarial. Sí. Estamos hablando del acoso y el hostigamiento que mayormente sufren las mujeres trabajadoras. Estamos hablando del tema, entonces, que se accede a los trabajos más precarios. Estamos hablando que entonces se tiene menos acceso a la vivienda, a las pensiones más bajas. Y entonces un círculo virtuoso, lamentable, que reproduce la pobreza de la mujer. Entonces, por eso es tan importante
que sea la representación de la mujer en los sindicatos, pues porque es el órgano colectivo donde se sienta con la parte empleadora y defiende los intereses. El feminismo hasta ahora ha subrayado de manera muy preponderante que mientras no exista un sistema nacional de cuidados, Claro. porque las mujeres seguimos siendo las En responsables, algún momento habrá que plantear el tema, por en supuesto. México. Yo creo que es de esos grandes temas pendientes. Por supuesto, donde no se te libere de esa carga familiar, de los hijos, del cuidado de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, que recae normalmente hasta ahora en las mujeres, pues tendrás menos tiempo para capacitarte, para estudiar, para acceder a mejores puestos. Oye, en este comentario que nos compartes, pones el énfasis en la cuestión sindicatos, género, etcétera, pero hay una disposición que viene en la Ley Federal del Trabajo a raíz de la reforma 2019, creo que es el artículo 132, la fracción 31, si mal no recuerdo, Los que patrones. también, exacto, Claro, la que también obligación. involucra, ¿no? A los patrones, a las empresas, a, déjame ponértelo así y ya tú me dirás si es correcto o no, formalizar la lucha contra el acoso laboral y el acoso sexual a través de la existencia de protocolos, ¿no? Así es. ¿Cómo lo juzgas? ¿Te parece un avance? ¿Te parece Claro, la dirección sin duda, correcta? porque se involucra no solo a los sindicatos, no solo a las autoridades, sino también a la parte empleadora. Sí. La parte empleadora está obligada a sentarse con el sindicato o con las personas trabajadoras y, dependiendo de cada centro de trabajo, tener un protocolo. Y ese protocolo, incluso la Secretaría de Trabajo, junto con InMujeres, publicó, es un punto de partida, no necesariamente tiene que ser igual, pero ahí están los puntos básicos, por llamarlo de alguna manera, que debe de aterrizarse en ese protocolo que debe existir en cada centro de trabajo. Es como una guía o Es una guía como un mínima decálogo, básica sí, de qué aspectos hay que, porque no solamente es detectarlo, sí. sino además qué procedimientos establece, las quejas, la denuncia, que tenga un seguimiento para que lleve a buen puerto, en caso de ser, por supuesto, real, que las personas que denuncian, A mí me parece muy que lleguen a positivo buen puerto esto. y haya una resolución. Sí. Me parece muy positivo, Alma, porque de alguna forma ilustraste a la perfección el tema de sindicatos, de brecha género, etcétera, pero directivas sindicales. Pero también necesitamos aquí a esos aliados del sector patronal, ¿no? Si vamos a proteger realmente derechos de mujeres, principio de igualdad, no discriminación, prohibiciones de acosos, etcétera, pues necesitamos Involucrar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, es en realidad estos nuevos referentes, estos nuevos paradigmas, pues es un trabajo de todas y todos. Sí. O sea, nos involucra a todos. Repito, el foro, la academia, la parte empresarial, por supuesto las autoridades, por supuesto que también los sindicatos. Todos estamos involucrados ahí. La inspección, el centro de conciliación, incluso hay un artículo expreso que tiene que tener capacitación en el tema de género. Claro. O sea, la perspectiva de género es transversal, es desde la conciliación, de la inspección y al juzgar. Pues si estamos todos llamados, No si sé. estamos todos llamados, Alma, Rubí Villarreal, a esta tarea, y yo creo que lo estamos. Yo coincido palabra por palabra con lo que acabas de comentar. Creo que una guía útil para asumir cada quien su tarea es este libro que volvemos a recomendar, La Ley Federal del Trabajo comentada. Son 3 los autores, incluye las últimas reformas. Esta es una obra publicada por la editorial Porrúa que sin duda alguna, y más allá de la reflexión que luego cada quien hará, porque también pues habrá especialistas o habrá gente que lleva muchos años en esto, que busque otras fuentes, pero yo creo que en el ánimo de difundir, de debatir, de aportar, puede ser una guía de extraordinaria fecundidad. Claro. Y por eso también te felicito a ti y a todos, y a Gracias. tus 2 coautores, por supuesto. Gracias. Me gustaría agregar, en aras de, sobre todo a los estudiantes, que en este trabajo, al final, como son todos estos procedimientos, 5 por lo menos nuevos, entonces se agregaron al final diagramas
que facilitan todos esos procedimientos, desde el procedimiento de consulta para obtener la constancia y representatividad. Unos cuadros, sí, unos Exactamente. diagramas, unos cuadros. El procedimiento de conciliación, el procedimiento ordinario, Sí. el procedimiento especial, que es un procedimiento nuevo de derechos colectivos, el procedimiento especial colectivo, todos están ahí, la huelga, por supuesto, el conflicto de naturaleza económica, la constancia de representatividad, el procedimiento de consulta de los trabajadores para la aprobación. Entonces, esto creo, sobre todo a los nuevos abogados, a los estudiantes, le facilita, a todo el mundo nos facilita la tarea porque, bueno, luego tantos procedimientos puede ser un poco complicado para ubicar las etapas, los términos sobre todo, pero entonces, bueno, se trató de que ser una parte de facilitar esa comprensión de todos estos procedimientos. Pues como lector de la obra yo también te lo agradezco. Te habrán llegado muchos comentarios en el mismo sentido. Sumo uno más. Alma Rubí, gracias por esta conversación, por habernos iluminado sobre estos puntos finos de lo que es ya la primavera del derecho laboral mexicano, nunca mejor definida. Y gracias a usted que hace posible este programa especial de Justicia TV, en el cual analizamos y discutimos y conversamos con nuestros invitados sobre los nuevos paradigmas de la justicia. Hasta pronto. Gracias.